¿Y si te dijera que gran parte de lo que hoy te frena no son tus problemas reales, sino cosas pequeñas que decidiste no soltar? Comentarios sin peso, miradas que ya pasaron, momentos que terminaron hace tiempo, pero que siguen ocupando espacio en tu mente como si aún estuvieran ocurriendo. Lo inquietante no es que existan, lo verdaderamente preocupante es que sigues reaccionando a ellos como si definieran tu vida. Y no es porque seas débil, es porque nunca te enseñaron a distinguir entre lo que merece tu energía y lo que solo está robándotela en silencio. Vivimos en un mundo donde reaccionar se volvió una costumbre automática. Desde que eras pequeño, cada reacción fue reforzada sin que te dieras cuenta. Si llorabas, alguien respondía. Si te molestabas, algo cambiaba. Si levantabas la voz, obtenías atención. Poco a poco aprendiste que reaccionar era una forma de control, que responder significaba tener presencia, que mostrar emoción era una prueba de que estabas vivo. Y sí, hay algo de verdad en eso, pero esa verdad incompleta terminó convirtiéndose en una trampa silenciosa. Porque no todo lo que te provoca merece una respuesta, no todo lo que te mueve por dentro merece quedarse. Confundiste intensidad con vida, reacción con poder, y esa confusión ha tenido un costo alto que probablemente aún estás pagando. Detente un momento y obsérvate con honestidad brutal. ¿Cuánta energía has invertido en personas que ni siquiera recuerdan lo que dijeron? ¿Cuántas noches entregaste a pensamientos que en la mente de otros duraron apenas unos segundos? ¿Cuántas decisiones nacieron desde el orgullo herido, desde la rabia o desde el miedo a la opinión ajena? Y ahora mira los resultados sin excusas. No se trata de culparte, se trata de identificar el patrón que se repite una y otra vez. Porque mientras no veas el patrón, estás condenado a repetirlo. Y repetirlo significa seguir perdiendo tiempo, claridad y dirección en tu vida. La mente humana no es neutral, nunca lo ha sido. Tiene una inclinación antigua, profundamente arraigada, a enfocarse más en lo negativo que en lo positivo. Esto no es una opinión, es algo que se ha observado a lo largo de la historia en todas las culturas. Una crítica pesa más que múltiples elogios, un rechazo deja una marca más profunda que varias aceptaciones. Una pérdida se siente más intensa que muchas ganancias equivalentes. Y esto no sucede porque estés fallando, sucede porque tu mente fue diseñada para sobrevivir, no para ser feliz. El problema es que sigues operando con un sistema antiguo en un mundo completamente distinto, y ese desajuste está afectando cada decisión que tomas. Ese mecanismo que hoy te domina fue útil cuando el peligro era real y físico, cuando ignorar una amenaza podía costarte la vida. Pero hoy ese mismo sistema se activa por cosas que no representan ningún riesgo real. Un mensaje que no llegó, un tono que interpretaste mal, una expectativa que no se cumplió. Tu cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro, pero no lo estás. Y aquí es donde aparece una verdad incómoda que muchos evitan enfrentar. Lo que te afecta no siempre es lo que ocurrió. Es el significado que tú decidiste darle a lo que ocurrió. Ese es el punto donde realmente pierdes o recuperas el control. Alguien te ignoró y convertiste ese silencio en una historia sobre tu valor personal. Alguien te criticó y lo usaste como confirmación de tus inseguridades más profundas. Alguien no te eligió y lo transformaste en una prueba de que no eres suficiente. Pero eso no son hechos, son interpretaciones. Los hechos son simples, son neutros. Lo que duele es la historia que construyes alrededor de ellos. Y cambiar esa historia no es engañarte, no es negar la realidad, es ejercer la única libertad real que tienes, decidir qué significado le das a lo que te sucede. Esa decisión cambia todo, aunque pocos tienen el valor de asumirla. Quiero que hagas algo ahora mismo, sin distraerte. Piensa en una situación reciente que te haya afectado de verdad, algo que te haya quitado la paz, que haya tensado tu cuerpo y ocupado tu mente más de lo que quisieras admitir. Obsérvala sin adornos. Ahora respóndete con total honestidad. ¿Seguir sufriendo por eso cambia algo en la realidad? ¿Dedicarle más angustia mejora el resultado? ¿La persona involucrada está perdiendo el sueño por lo mismo que tú? La respuesta, en la mayoría de los casos, es no. Y eso significa que estás pagando un precio alto por algo que del otro lado no tiene ningún costo. Estás entregando tu energía sin que nadie te la haya pedido. Y no se trata de negar el dolor. El dolor puede ser legítimo. Lo que alguien hizo o dijo pudo haber sido injusto o incluso cruel. Eso no se discute. Lo que sí está en tus manos es lo que haces después de que el momento ya pasó. Porque hay una diferencia clara entre sentir una emoción y convertirla en un hábito. Procesar una emoción es necesario, es parte de ser humano. Pero quedarte atrapado en ella, revivirla, amplificarla y convertirla en el centro de tu historia, eso es otra cosa completamente distinta. Eso es alimentar el sufrimiento y llamarlo reflexión. Cada vez que regresas mentalmente a ese evento, cada vez que lo repites y lo haces más grande en tu mente, estás reforzando un ciclo que te debilita. Estás entrenando tu mente para quedarse en lo que te drena, en lugar de avanzar hacia lo que te construye. Y mientras no rompas ese ciclo, nada externo va a cambiar realmente.
Puedes cambiar de entorno, de personas o de circunstancias, pero si no cambias la forma en que interpretas y procesas, llevarás el mismo problema contigo a donde vayas. Los pensadores más disciplinados de la historia entendieron algo que hoy sigue siendo ignorado por la mayoría. Hay una línea clara entre lo que puedes controlar y lo que no. Lo que depende de ti merece toda tu atención, toda tu energía y todo tu enfoque. Lo que no depende de ti debe ser soltado sin negociación. No porque sea fácil, no porque no importe, sino porque insistir en controlarlo es una pérdida directa de vida. Es como intentar detener una tormenta con las manos, te desgasta, no cambia nada y te impide moverte hacia donde realmente tienes poder. Y aquí está el punto final que muchos evitan aceptar. Cada vez que te aferras a algo que no puedes cambiar, estás renunciando a tu capacidad de avanzar. Estás eligiendo quedarte en el mismo lugar mientras el tiempo sigue corriendo. Nadie vendrá a rescatarte de eso, porque esa decisión es completamente tuya. Puedes seguir reaccionando como siempre, o puedes empezar a elegir con claridad qué merece tu energía y qué no. Esa elección, aunque parece pequeña, es la que define el tipo de vida que terminas construyendo. Ahora presta atención, porque esto es algo que la mayoría evita decirte, ya que rompe con todo lo que crees saber. No reaccionar no significa que no sientes, no significa que eres frío o que nada te importa. Significa que has desarrollado control sobre ti mismo, que eres capaz de dejar que las cosas pasen por tu mente sin quedarte atrapado en ellas. Es permitir que una emoción llegue, la entiendes y luego la sueltas sin convertirla en una carga permanente. Muchas personas confunden la indiferencia con fortaleza, pero están profundamente equivocadas. La indiferencia es desconectarte de la vida, es apagarte. La verdadera fortaleza es sentirlo todo y aún así decidir con inteligencia cómo vas a actuar frente a eso. Observa esto con claridad, porque aquí hay una diferencia que cambia el rumbo de tu vida. La indiferencia te cierra, te endurece, te vuelve distante. La fortaleza, en cambio, te mantiene abierto, pero con límites claros. Es saber cuándo involucrarte y cuándo retirarte sin perder el control. Piensa en el agua avanzando por un río. El agua no se detiene frente a un obstáculo, no se queja, no se frustra. Simplemente encuentra el camino y sigue avanzando. Con el tiempo no es el agua la que cambia, es la roca la que termina cediendo. Ese es un tipo de poder silencioso que la mayoría subestima, porque no hace ruido, pero transforma todo lo que toca. Hay personas que han vivido momentos duros, que han sido lastimadas, que han enfrentado situaciones injustas, y aún así no cargan con eso como una cadena visible en su cuerpo o en su actitud. No viven tensas, no viven a la defensiva, no convierten su pasado en una excusa permanente. Esas personas no nacieron con algo especial. Aprendieron algo que otros ignoran durante años. Que la paz no es eliminar los problemas, la paz es saber en qué vale la pena poner tu atención y en qué no. Es una decisión consciente que se entrena, no algo que aparece por casualidad. Cuando escuchas la frase actuar como si no te afectara, es fácil malinterpretarla y caer en extremos peligrosos. No se trata de reprimir lo que sientes ni de fingir delante de otros que todo está bien cuando no lo está. Se trata de algo mucho más profundo y más exigente. Entrenarte para no responder de manera automática a todo lo que te incomoda. Porque cada vez que reaccionas sin pensar, estás dejando que una parte primitiva de ti tome el control. Y esa parte no está diseñada para construir una vida consciente, está diseñada para sobrevivir, para defenderse, para atacar o huir sin pensar en las consecuencias. Ese sistema antiguo, que alguna vez fue útil, hoy te traiciona más de lo que te ayuda. Te empuja a decir palabras que luego quisieras retirar, te hace actuar desde el orgullo en lugar de desde la inteligencia, te lleva a romper relaciones que podían haberse salvado y a cerrar puertas que más adelante necesitas volver a abrir. Y todo ocurre en segundos, en decisiones impulsivas que luego se convierten en arrepentimientos largos. Ese es el precio de no tener control sobre tu reacción. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar si decides hacerlo distinto. Cuando empiezas a actuar con calma, incluso cuando algo te provoca, ocurre algo poderoso. Poco a poco dejas de sentirte tan afectado. No porque estés fingiendo, sino porque tu forma de actuar empieza a moldear lo que sientes. Tu comportamiento influye en tu mente tanto como tu mente influye en tu comportamiento. Es un camino en ambos sentidos y cuando lo entiendes puedes usarlo a tu favor en lugar de ser víctima de él. Si te obligas a mantener la calma, aunque por dentro haya ruido, con el tiempo ese ruido pierde fuerza. Si decides mantener una postura firme, aunque te sientas inseguro, empiezas a percibirte de otra manera. Si eliges responder con claridad en lugar de reaccionar con impulso, la intensidad del problema disminuye. No es algo místico, es práctica repetida. Es disciplina mental aplicada todos los días hasta que se vuelve parte de quién eres. Ahora vamos más profundo, porque aquí está una verdad que muchos evitan enfrentar. Lo que te afecta hoy no siempre tiene que ver solo con lo que pasó hoy. Muchas veces lo que sientes viene de mucho antes.
Puede ser una herida que nunca cerraste, una necesidad constante de aprobación, un miedo al rechazo o a no ser suficiente que llevas arrastrando desde hace años. Y cuando algo en el presente toca ese punto, la reacción se multiplica. No duele solo por lo que es, duele por todo lo que representa para ti. Eso cambia completamente la forma en que debes mirarlo, porque entonces el problema no siempre es la situación actual, sino lo que esa situación despertó en ti. Y si no haces esa distinción, vas a seguir reaccionando de forma exagerada a cosas que, en realidad, solo están activando algo más profundo. Entender esto te da poder porque te permite decidir dónde enfocar tu energía, si en lo superficial o en lo que realmente necesita ser trabajado dentro de ti. Hay algo más que necesitas comprender si quieres recuperar el control de tu vida. Tu atención es una de las herramientas más poderosas que tienes. No es solo mirar algo, es alimentar eso con tu energía. Todo aquello a lo que le prestas atención crece, se fortalece y ocupa más espacio en tu mente. Y eso aplica tanto para lo bueno como para lo malo. Si te enfocas en la crítica, la haces más grande. Si repites una injusticia en tu mente, la haces más presente. Si revives una humillación, la conviertes en parte de tu identidad. Mientras haces eso, estás dejando de alimentar lo que realmente importa. Estás descuidando tu capacidad de crear, de avanzar, de construir relaciones sanas, de vivir con claridad. Estás gastando tu energía en algo que ya terminó o que nunca estuvo bajo tu control. Y ese es uno de los errores más costosos que una persona puede cometer, porque no solo pierdes tiempo, pierdes dirección. Ahora respóndete algo con total honestidad. Cada vez que pierdes la calma, cada vez que alguien logra sacarte de tu centro, ¿quién se beneficia realmente? Porque hay personas que solo se sienten fuertes cuando logran provocarte. Hay situaciones que solo crecen cuando tú reaccionas. Y cada vez que respondes sin control, estás mostrando exactamente dónde pueden tocarte para desestabilizarte. Estás revelando tu punto débil sin darte cuenta. No reaccionar no es ser débil, es todo lo contrario. Es una muestra de dominio personal que muy pocos desarrollan. No dejarte afectar no es desconectarte del mundo, es dejar de ser controlado por él. Es un tipo de poder que nadie puede darte y nadie puede quitarte porque se construye desde dentro. Y ese poder no aparece de un día para otro, se forma en cada decisión, en cada momento donde eliges pensar antes de actuar. Todo se reduce a un instante que la mayoría ignora. Ese pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que haces después. Ahí es donde se define todo. Ahí se construye tu carácter, tu disciplina, tu capacidad de dirigir tu vida. Si aprendes a dominar ese espacio, empiezas a vivir de verdad. Si no, seguirás reaccionando en automático, repitiendo patrones y preguntándote por qué nada cambia. Quiero que hagas un ejercicio incómodo pero necesario. Piensa en alguien que conozcas o que hayas observado de cerca, que tenga una estabilidad que pocos entienden. Una persona que bajo presión no pierde el control, ni se paraliza, que frente a la crítica no se quiebra, ni reacciona con rabia, que cuando enfrenta problemas no exagera ni los ignora, simplemente los mira, los entiende y actúa. Si lo analizas con honestidad, verás que esa persona no tuvo una vida fácil. De hecho, casi siempre es alguien que atravesó momentos duros, pero en algún punto tomó una decisión que la mayoría evita tomar, dejó de permitir que lo externo dictara su mundo interno. Esa decisión, aunque parece simple al escucharla, es una de las más difíciles de sostener en la vida real. Es decidir que lo que ocurre fuera de ti no tiene permiso automático para controlar lo que ocurre dentro de ti. Y cuando empiezas a vivir de esa manera, aunque al principio te salga imperfecto, aunque solo lo logres en ciertos momentos, algo empieza a cambiar. Cambian tus relaciones, cambia la forma en que las personas interactúan contigo, porque ya no respondes como antes. Cuando dejas de ser predecible en tu reacción, el entorno pierde control sobre ti. Cuando no alimentas el conflicto pierde fuerza. Cuando alguien espera que reacciones con enojo y tú respondes con calma, rompes el patrón. Cuando alguien busca provocarte y no lo logra, pierde interés o cambia su estrategia. No siempre vas a cambiar a los demás, eso sería una ilusión, pero sí dejas de participar en dinámicas que antes te desgastaban. Dejas de ser parte del problema sin darte cuenta. Y eso, aunque no lo parezca al inicio, es una forma de poder que transforma tu vida con el tiempo. Pero hay algo más profundo que la mayoría ignora. Las conversaciones más importantes no son las que tienes con otros, son las que tienes contigo mismo todos los días. Ese diálogo interno constante que nunca se detiene, esa voz que interpreta todo lo que te pasa, que decide qué significa cada situación y que construye la historia que crees sobre ti. Ese narrador interno puede impulsarte o puede destruirte lentamente si no lo entrenas. No puedes apagar esa voz, eso no es realista. Pero sí puedes educarla. Puedes cuestionarla cuando exagera, puedes frenarla cuando convierte algo pequeño en un desastre, puedes corregirla cuando toma algo personal que no lo es. Porque muchas personas viven con un diálogo interno descontrolado que convierte cualquier problema en algo enorme
que toma cada error como una prueba de incapacidad y que revive historias del pasado como si siguieran ocurriendo hoy. Y si no cambias esa voz, nada afuera será suficiente. Aquí hay una verdad que pocos aceptan, pero que necesitas escuchar sin filtros. La vida no premia a quien más sufre. No existe un sistema que te recompense por cuánto aguantaste o cuánto te dolió algo. El mundo responde a otra cosa. Responde a la claridad con la que piensas, a la firmeza con la que decides y a la constancia con la que avanzas, incluso cuando no tienes todo a favor. Y para hacer eso necesitas energía, pero no cualquier energía. Necesitas energía bien dirigida. No todo merece tu energía, y entender eso marca una diferencia radical. No es frialdad, no es volverte distante, es madurez. Porque la inmadurez reacciona a todo sin filtro, mientras que la madurez elige cuidadosamente dónde invertir su atención, y esa elección, repetida día tras día, es la que termina definiendo tu vida. Mucho más que la suerte, mucho más que tus circunstancias, mucho más que lo que otros hicieron o dejaron de hacer contigo. Aunque no lo veas claramente en este momento, estás construyendo algo con tu vida. Tal vez estás en una etapa confusa, tal vez sientes que no avanzas como quisieras, pero cada decisión cuenta. Cada vez que eliges no engancharte con algo que no lo merece, estás construyendo. Cada vez que respondes desde la calma en lugar de desde la herida, estás avanzando. Cada vez que decides soltar algo que te estaba consumiendo, estás recuperando poder. Porque al final todo se reduce a algo muy simple pero muy serio, las llaves de tu mundo interior. ¿Quién entra, quién se queda, qué pensamientos se repiten, qué emociones se instalan? Eso siempre fue tuyo, aunque nunca te lo enseñaron de esa forma. Y aunque hayas pasado años sin ejercer ese control, sigue siendo tuyo hoy. La diferencia es si decides usarlo o seguir entregándolo sin darte cuenta. No necesitas esperar a que todo esté perfecto para empezar. No necesitas tener claridad total ni sentirte listo. El momento es ahora, en medio de lo que estás viviendo, con lo que tienes y con lo que te falta. Porque la fortaleza no aparece cuando todo está bien, se construye justo aquí, cuando decides no dejarte arrastrar por lo que no te aporta nada. Se construye cuando eliges pensar antes de reaccionar, cuando eliges mantenerte firme aunque por dentro haya ruido. Y con el tiempo vas a notar algo que no se puede fingir. Tu forma de ver las cosas cambia, tu forma de responder cambia y como resultado tu vida cambia. No porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque tú te volviste más fuerte, más claro y más dueño de ti mismo. Y cuando cambia la forma en que miras, cambia todo lo que ves. Si llegaste hasta aquí, quiero que hagas algo más que escuchar. Escribe en los comentarios una frase de compromiso contigo mismo. Yo decido que merece mi energía. Escríbelo y léelo en voz alta, porque lo que repites con intención empieza a quedarse en tu mente. Suscríbete al canal si quieres seguir entrenando esta forma de pensar, porque aquí no vas a encontrar excusas, vas a encontrar verdades que te obligan a crecer. Y comparte este video con alguien que sabes que necesita escuchar esto, porque a veces una sola idea en el momento correcto puede cambiar el rumbo de una vida.